Vamos a contemplar hoy otro de los nombres del Espíritu Santo, continuándolo porque lo empezamos ayer. Y este nombre es Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Este nombre del Espíritu Santo está relacionado con las características propias que reposarían, porque esto es una profecía, en la persona del retoño del tronco de Isaí, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Esto está en Isaías capítulo 11, como vimos ayer, versículo 1 y 2. Este último par de nombres implica que el vástago, o sea, el Hijo de Dios, tendría un conocimiento pleno de la persona de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos habla de que el Padre le había entregado todas las cosas, a tal punto que Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto está en Mateo 11, 27. Es interesante que leamos de nuevo este versículo, porque nos muestra una nueva relación con Dios a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Él solamente puede decirlo cabalmente, Jesucristo, porque es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero lo interesante es que hay una afirmación que nos toca bien de cerca, porque la obra del Señor es colocarnos en una nueva relación que nunca el pueblo de Israel tuvo. En toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo era considerado siervo de Dios, mientras que en la nueva época o dispensación somos hijos de Dios y por lo tanto nacidos de Dios por el Espíritu Santo, que nos revela una nueva relación filial, por lo tanto de un conocimiento más íntimo de la persona del Señor. Y esto lo tenemos que recordar. Hubo un hombre en el principio del Evangelio de Juan que al menos vio un milagro del Señor, que en el Evangelio se le llama señal, y era para los judíos especialmente, cuando en el capítulo 2 el Señor hizo un milagro instantáneo en transformar unos 200 litros de agua, o 250 o 300 litros de agua, en vino, y en vino de la mejor calidad. Solo Dios, en un acto de transformación instantánea, puede serlo. Y comprendió inmediatamente que estaba ante alguien especial. Y fue a un encuentro nocturno con Jesús. No sabemos la causa. Y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En Juan capítulo 3 encontramos esta historia. Sería bueno leerla. Aún hubo momentos de duda e incredulidad en sus discípulos. Al final, cerca de la cruz, en los momentos finales de la vida del Señor, Felipe, en la escena de la última cena, le pide al Señor: muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14, versículo 7. Pero además el espíritu de temor de Jehová traerá como fruto una sabiduría celestial, no de este mundo. Así dice el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Esto se cumplió cabalmente en la vida de nuestro Señor, pero también debe ser una práctica de la vida cristiana que obedece al Espíritu Santo que mora en nosotros. En el Antiguo Testamento, el temor a Jehová significaba llevar una vida de santidad, y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 20, donde dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En sí, la palabra temor significa tener un miedo respetuoso por las consecuencias que el pecado produce en la vida, y en realidad llevar una vida de santidad en un aspecto personal. En la vida del cristiano, la palabra santo adquiere el significado de algo apartado para el servicio de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Él les escribía a los hermanos en sus cartas como santos, por ejemplo, en el inicio de cada una de sus cartas. Y el Señor Jesucristo nos ha declarado en esa condición por la obra purificadora de la cruz y del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y esto es del momento mismo en que hemos creído. Esto está muy claro relatado en Efesios capítulo 1, especialmente desde el versículo 1 al 12. De modo que esta doble consideración del Señor que tiene el Espíritu Santo, de conocimiento y temor de Jehová, que reposaron en el Señor, se deben traducir aún en nuestras propias vidas por el conocimiento de verdades espirituales que están reveladas en el Nuevo Testamento. Así dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros somos privilegiados, porque alcanzamos un conocimiento muy superior a los creyentes del Antiguo Testamento. Tenemos una iluminación, como dice aquí, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por la fe y por la luz del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, conocemos la gloria de Dios. Por eso dice, como vimos, Tomás, el que me ha visto al Padre. Pero también es el respeto o temor de Dios que nos permite vivir una vida de santificación. Esto es una obra que se completará el día de nuestra resurrección. Pero mientras tanto, en esta vida tenemos la confianza en que podemos vivir una vida apartada del pecado por el poder de la sangre de Cristo a nuestra disposición. Tenemos allí un poder que actúa en nuestra limpieza diaria, que permite que seamos santificados en todo momento, como dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como si Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y a continuación dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que el Señor nos ayude para que podamos vivir de acuerdo con el Espíritu Santo que puso en Cristo espíritu de consejo, espíritu de temor. Les dejo este versículo de la palabra de Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor, y seáis completamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer al amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este día. Será hasta mañana, si Dios quiere.